Buen día, participantes. El tema a socializar en el día de hoy está relacionado con la legítima defensa. En este orden de ideas hay que tener en cuenta y desglosar los conceptos que dirimen estas dos palabras. Cuando hablamos de legítima, hace referencia que tiene que ser de acuerdo a las leyes. Y defensa es una acción de defender o proteger. Entonces, la legítima defensa es la acción que realiza cualquier persona para defender un derecho propio o de un tercero. En este orden de ideas vamos a ver el contenido temático que vamos a desarrollar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver los fundamentos normativos que regulan la legítima defensa, los requisitos de la legítima defensa y por último unas conclusiones relacionadas con el tema del énfasis. Dentro del contexto, los objetivos y la finalidad de la capacitación están enmarcados en darle a conocer a todo el personal operativo y administrativo adscrito a la cooperativa de seguridad privada sobre los conceptos con los cuales el uso de la legítima defensa se convierte en un auxilio a la integridad personal y la protección del bien jurídico tutelado, el cual son base fundamental de una acción pública. En un segundo punto, brindar orientación a los asociados sobre la forma de utilizar el principio de legítima defensa como un recurso disponible de protección contra la integridad personal y de terceros. Y por último, identificar los entornos sociales en cada uno de los centros de trabajo donde es necesario realizar un acto de legítima defensa y cómo actuar a partir de la capacidad jurídica disponible. Siguiendo el desarrollo temático de la capacitación, llegamos al punto de los fundamentos normativos, los cuales están estipulados en el siguiente compendio de normas. En primer lugar, hacemos énfasis en la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 11, 29 y 95, numeral 2. El artículo 11 hace alusión al derecho a la vida, el 29 al debido proceso y el 95 hace parte de los deberes que enaltecen la calidad de ciudadano en Colombia en su numeral 2, pues ahí se configura lo que tiene que ver con el principio de solidaridad social. Asimismo, el Código Penal, Ley 599 del 2000, en su artículo 32, en numerales 6, 6.1 y numeral 7. Eso es lo que tiene que ver con la exclusión de la responsabilidad penal. La Ley 2197 del 2022, más comúnmente conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana, ahí reglamentan unas normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Ahí también hace alusión en su artículo tercero a lo que tiene que ver con la legítima defensa. El decreto 207 de 2022, en su artículo 2, modifica unos apartes de el artículo 3 de la ley 2197 anteriormente enunciada. Asimismo, hay una serie de jurisprudencia y sentencias que se han emitido en el contexto de lo que tiene que ver con la legítima defensa. Siguiendo con el compendio normativo, en el Código Penal, Ley 599 de 2000, el artículo 32, que hace alusión a la ausencia de responsabilidad, en el numeral 6, establece que se tipifica cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Y el numeral 7 se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente inevitable, de otra manera que el agente no haya causado
intencionalmente o por imprudencia que no tenga el deber jurídico de afrontar. En este artículo y en especial estos dos numerales, pues ahí lo que nos dice es que siempre y cuando se vea en amenaza o se vea en riesgo de afectación a la integridad personal de cada uno de nosotros, es que podemos actuar bajo este mecanismo o utilizar este artículo que está tipificado en el Código Penal, Ley 599 del 2000. Ya en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana 2197 del año 2022, aparece una figura en su numeral 6.1, hace una modificación a ese artículo 32 del Código Penal y adiciona al 6.1, el cual habla de que existe una defensa o una legítima defensa privilegiada con el fin de repeler a cualquier extraño que por actos de violencia penetre o permanezca arbitrariamente en una habitación o dependencias inmediatas. Asimismo, vehículos ocupados, incluso usando la fuerza letal, entonces podemos actuar bajo esta garantía de lo que tiene que ver con este artículo que se adiciona o que modifica parcialmente la Ley 599 del 2000. En este orden de ideas llegamos a lo que tiene que ver con los requisitos para que haya una legítima defensa. Es por eso que nosotros como guardas de seguridad o vigilantes tenemos que estar atentos a estas recomendaciones, ya que de acuerdo al contexto actual, a la situación que se viene presentando en la ciudad, hemos visto en diferentes videos en redes sociales sobre algunas situaciones donde compañeros de otras empresas de seguridad han realizado o han reaccionado ante posibles agresiones que van en contra de su integridad personal. Entonces, hay que dar en cuenta lo que viene a continuación en cuanto a lo que comprende los requisitos de la legítima defensa. En lo que comprende el artículo 32, numeral 6, ahí desplegamos 4 requisitos, donde dice que es necesidad de la defensa. Entonces, siempre y cuando haya la necesidad de reaccionar, pues tenemos esa facultad con el fin de defender un derecho propio o ajeno. Recordemos que el derecho fundamental que establece el artículo 11, que es el derecho a la vida constitucional, pues es el que estamos garantizando en este mecanismo. Estamos defendiendo nuestro derecho propio a la vida. Asimismo, podemos defender el derecho de otras personas, el derecho a la vida de otras personas. Por eso cuando hablábamos en lo que tenía que ver con el contexto normativo, hablábamos del principio de solidaridad social, pues el cual también nos reglamenta esa parte en lo que tiene que ver también con nuestra misionalidad de la seguridad privada, que es defender la vida, bienes de terceros y también, como les decía, haciendo énfasis en el derecho propio a la vida que debemos garantizarnos a sí mismos. En un tercer requisito, pues es que la agresión sea actual o inminente. Cuando hablamos de actual o inminente, es que se esté presentando en el mismo instante o se vaya a presentar, que estemos ahí entre la acción, o sea, en pleno, como dice coloquialmente, en apogeo, en que se esté materializando esa actividad o esa vulneración a nuestra integridad. Y en cuarto punto, pues tiene que ver con la proporcionalidad de la defensa versus la agresión. Tenemos que manifestar ese principio internacional que también nos habla a nivel del uso de la fuerza y también en la legítima defensa se configura. Nuestra defensa debe ser proporcional a la agresión. Bueno, ahí ya cuando hablábamos de
que nosotros como guardas de seguridad también somos particulares que estamos al servicio pues de entidades públicas y privadas de acuerdo a la definición de la seguridad privada. En la prestación de nuestro servicio pues también tenemos que tener en cuenta que somos ciudadanos que respondemos ante la ley. Recordemos el artículo 7 de la Constitución, el cual dice que los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación y los particulares, en el caso de la seguridad privada, por infringir las leyes. Sin embargo, cuando actuamos en legítima defensa, bien sea defendiendo un derecho propio o de terceros, pues estamos también aplicando este deber de solidaridad social que está enmarcado dentro de la Constitución Política de Colombia. Como lo pueden observar, cuando hablamos de peligro actual o inminente, pues estamos ahí especificando, como lo ven en la ilustración, sobre lo que es peligro, lo que es amenaza, lo que es peligro a comparación de daño y las conclusiones sobre peligro. Entonces ahí ustedes pueden observar que de esa manera se configura ese requisito. Cuando estemos o haya la probabilidad de que nos vayan a cometer una agresión o un daño a nuestra integridad. Asimismo, pues de esta manera es que nosotros debemos empezar a analizar y hacer un comparativo de todas esas situaciones que hemos observado dentro pues de la jurisdicción en materia de casuística que se ha evidenciado con compañeros de otras empresas que han tenido que reaccionar ante una situación de agresión injusta por parte de los delincuentes. Asimismo, pues, siguiendo el énfasis de los requisitos, la proporcionalidad entre la agresión y la defensa va relacionada con las posibilidades que como agredidos tenemos para ejercer este mecanismo. No olvidemos que no debemos extralimitarnos ni cometer acciones que puedan de pronto conllevarnos a consecuencias o investigaciones penales. Llegamos al tercer punto del desarrollo temático, el cual hace énfasis en las conclusiones. Ya lo que pueden ustedes evidenciar en la diapositiva, que nos habla de amenaza, peligro inminente y daño, es lo que está estipulado en el artículo 32 de la ausencia de responsabilidad, de acuerdo al Código Penal. Ante amenazas verbales o ante amenazas que no pongan en riesgo nuestra integridad, pues debemos que actuar bajo una defensa pasiva. ¿Y qué es una defensa pasiva? Es responder a esa situación sin nada activo. Ya cuando llega una serie de acciones y ya viene la tipicidad de lo que está enmarcado en la legítima defensa, que ya viene la agresión injusta, real, actual e inminente, pues sí debemos tener una defensa activa con el fin de evitar que nos causen daño. Y ahí sí podemos responder mediante acciones que contrarresten ese ataque o esa agresión injusta que vamos a recibir. Continuando con las conclusiones, tenemos que tener presentes que la legítima defensa siempre se procede cuando nos veamos afectados en un bien jurídico personal, sea tangible o intangible, y hay que actuar bajo una proporcionalidad a la agresión. Cuando actuemos en principio constitucional de solidaridad social, también podemos recurrir a esta legítima defensa. Y por último, que exista un equilibrio entre la protección individual y el orden social. Es decir, que la legítima defensa, al ser una herramienta legal para la protección individual, debe equilibrarse de manera cuidadosa con el fin de mantener ese orden social.
Es decir, una claridad en criterios y lineamientos de lo que tiene que ver con la legítima defensa, el cual es esencial para evitar abusos y de pronto que se lleguen a presentar de pronto afectaciones dentro de un entorno a la seguridad colectiva. En esta oportunidad, pues agradezco la atención prestada por todos ustedes y espero que cualquier duda e inquietud la podamos resolver a través de estos números de contacto. Muchas gracias y buen día para todos.